Estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio 9:10. Nos acompaña en la entrevista de esta mañana el economista e integrante además del equipo de trabajo de Janet Jara, asesor económico, Luis Eduardo Escobar. Gracias por estar con nosotros, Luis Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Sebastián, un gusto estar aquí. Bueno, Luis Eduardo, estamos en una etapa bien importante de la campaña, con definiciones relevantes. Ustedes han presentado lineamientos programáticos, están trabajando ya en el programa propiamente tal, ¿no? En ese documento final. Bueno, los lineamientos son como, digamos, la introducción a lo que viene en el programa, claro. Pero además hay temas que no alcanzamos a abordar cuando preparamos estos lineamientos y que ahora estamos incorporando en esta segunda etapa, que espero que lo podamos circular a la luz pública hacia la tercera semana de septiembre. De acuerdo, o sea, después del 18. Digamos. Después del 18. Todo queda para después del 18 por estos días. Bueno, además eso nos da 4 días más de trabajo. Implica además esto sumar distintas visiones también, ¿no? Respecto a la composición de los partidos, en fin, hay un trabajo de afinamiento de las propuestas. Luis Eduardo, y a propósito de esto... Espérate un poco, a ver, los lineamientos actuales sí incorporan la visión de los 9 partidos. Sí, esos fueron aprobados por los presidentes de los 9 partidos. Pero se entendía que había una bajada más específica a todos esos puntos, con un programa concreto, con propuestas específicas. Eso es lo que estamos desarrollando. En eso están ahora. Luis Eduardo, bueno, a propósito de esto, quería partir la conversación respecto a lo que ha planteado esta semana el Banco Central, porque probablemente se va a transformar en un tema de debate importante en la carrera presidencial. ¿Qué es lo que está pasando con el mercado del trabajo? Eso es lo que aborda el Banco Central, que hace un análisis bien interesante, con una metodología específica también. No quiero entrar en la parte técnica, pero tiene una metodología de trabajo para demostrar en el fondo qué efecto han tenido, entre otras cosas, la agenda laboral en el mercado del trabajo. ¿Qué le parece el análisis primero que hace el Banco Central, que concluye que hay un impacto negativo de parte de esa agenda laboral en la creación de empleo? Mira, yo creo que esos son, a ver, los estudios, no solo el estudio del Banco Central, sino que hay estudios en distintas partes del mundo donde los resultados son diversos, ¿ya? El Banco Central lo que ha dicho es que la creación de empleo es 1,5% menor de lo que habría sido si acaso no hubiera habido el aumento importante que hubo en el salario mínimo durante el actual gobierno. Pero también reconoce, y en eso ha sido mucho más cuidadosa la presidenta del Banco Central que el texto mismo del IPOM, también reconoce que las condiciones macroeconómicas, que las altas tasas de interés y que hay otros costos que han afectado también a las empresas, que también tuvieron incluso la mecanización y robotización, que también han tenido un efecto sobre el empleo. Dice que hay varias causales. Claro, entonces, pero el resto no las cuantifica, curiosamente. Entonces habría que ver exactamente, hay que seguir revisando el estudio y seguir discutiendo sobre eso. Yo creo que va a haber mucha discusión técnica, como tú decías, en los próximos meses sobre esto. Pero de todas maneras, este es un tema que ha venido siguiendo hace rato el Banco Central, el del aumento de los costos laborales. Claro, sin duda. O sea, si uno mira la situación de desempleo del país y tú miras la tasa de desempleo del año 20 y tantos años atrás, del año 2013, ¿ya? La tasa de desempleo en Chile era 5,2. Y fue aumentando paulatinamente hasta llegar hoy día donde está el 9%, digamos, 8,7%. Pero pasó entre medio por ser 12,7% sin que tuviera nada que ver con el salario mínimo. Entonces, yo creo que hay que matizar un poco las conclusiones del Banco Central y ver exactamente cuánto pesa cada uno de los factores. Ahora, desde el punto de vista técnico, es interesante el análisis que hace, porque, entre otras cosas, muestra, tomando registros administrativos, separa a las empresas en dos grupos, según qué porcentaje de los trabajadores están afectos al salario mínimo, y ahí ya comprueba que los resultados muestran que los salarios de las empresas con más trabajadores que están afectos al salario mínimo suben más, y a la vez también el empleo de esas empresas cae más que en comparación al otro tipo de compañía. O sea, va aportando, a lo que quiero ir, Luis Eduardo, es que va aportando datos bien técnicos, no es solamente una relación causal, digamos, solamente, sino que hay un antecedente técnico bien concreto y con una metodología específica detrás de este estudio. Sí, justamente, digamos, eso, cuando uno a ver, el primer problema que yo veo, digamos, y que una de las cosas que hay que discutir es si acaso los datos administrativos son los únicos datos que podemos usar para medir lo que está pasando en el mercado laboral. Sobre eso hay una antigua discusión y sabemos que en realidad lo que tiene que ver con
las contribuciones al seguro de desempleo y lo que tiene que ver con las contribuciones de pensiones no explican ni siquiera la totalidad del empleo formal. ¿No es un buen termómetro del mercado formal? Es un termómetro, pero los resultados no son definitivos. O sea, hay muchos otros mecanismos de empleo formal que no quedan registrados en esas dos bases de datos. Así que, ahora, yo no discuto, digamos, la seriedad del estudio que ha hecho el banco, ni mucho menos. Ese es un buen punto. Entonces creo que hay que ver exactamente cuál ha sido el impacto diferencial en los distintos tamaños de empresas. Y es por eso, y esto es bien importante, creo yo, que el gobierno actual ha reconocido de que de que para las empresas de menor tamaño y de menores ingresos es necesario darles un apoyo transitorio para que puedan pagar el salario mínimo, cosa que ha estado ocurriendo. Ahora, lo interesante es, y lo que queda de fondo detrás de este informe, es que básicamente se plantea que acá hubo efectos negativos de una agenda laboral, de una serie de políticas públicas que no se previeron correctamente. ¿Usted está de acuerdo con eso? No sé, habría que preguntarle a la gente que los impulsó. Yo no estaba en ese equipo, así que no te puedo decir si acaso se previeron o no se previeron. Fue su propia candidata presidencial quien impulsó en parte este tipo de agenda. Bueno, fue el gobierno, no solo la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo, desde luego, tiene un papel que jugar en eso. Y bien importante, ¿no? Sí, yo diría que bien relevante, pero yo diría que hay que tener cuidado con decir de que no se previeron las consecuencias. Yo creo que y en segundo lugar, creo que es bien importante también de señalar que las consecuencias no son una crisis, no son un problema gravísimo de desempleo. Usted dijo que las cifras eran un desastre. Yo lo que dije es que la creación de empleos de 141 empleos de un trimestre comparado con el trimestre del año anterior, 141 empleos es un desastre, pero si uno mira todo el periodo de gobierno se han creado 560.000 empleos. Entonces, ojo, de lo que estamos hablando no es de una catástrofe, sino que de una menor creación de empleo en un 1,5%. O sea, hay que mirar las cosas en perspectiva. Es bien interesante ese punto para dimensionar el momento del mercado laboral y si es que efectivamente hay una crisis. ¿Usted no diría que hay una emergencia laboral como ha planteado, por ejemplo, David Bravo? No, yo creo que David Bravo ha exagerado en ese aspecto. Yo no diría de ninguna manera que hay una crisis laboral. Creo que, como decía, la tasa de desempleo viene aumentando sistemáticamente en los últimos 12 años. Y entonces digamos, hay un problema estructural en el mercado de trabajo el cual tenemos que abordar y echarle la culpa a las 40 horas cuando lo único que se ha reducido es en 1 hora la jornada laboral y me parece muy exagerado. Pero no solo las 40 horas, Luis Eduardo, porque este estudio del Banco Central también constata, que es un ejercicio bien sencillo en realidad, que desde mayo del 2023 a enero de 2025 el sueldo ha ido subiendo en 24,5% de salario mínimo, comparado con el aumento acumulado del IPC de 7% durante el mismo periodo. Sí, claro. O sea, y eso le ha cambiado las condiciones de vida a la gente. Hay un montón de gente que hoy día vive mejor que antes. No, mayor desempleo no. Menor creación de empleo, que es distinto. La tasa de desempleo hoy día está más alta que en los niveles prepandemia. Pero viene creciendo desde hace muchos años, como la tendencia, dice usted. Sí, claro. Sí. O sea, estábamos en 5, 7 y estamos ahora en 9. Bueno, pero ahí volvemos a la conclusión que tiene el Banco Central, que entre otros factores, la agenda laboral ha incidido negativamente en la creación de empleo. Según los datos del Banco Central, ha creado menos empleo de lo que se habrían creado en un 1,5%. ¿Y a usted le parece que ese no es un efecto considerable? Hay que pesar, yo creo que hay que pesar los beneficios de las condiciones de vida de la gente que hoy día está ganando el salario mínimo aumentado respecto de las condiciones de vida anteriores. Y así todas las familias no alcanzan a llegar, más de la mitad de las familias en Chile ganan menos de 620.000 pesos mensuales y no alcanzan a llegar, el 92% de las familias no alcanza a pagar las cuentas a fin de mes. Luis Eduardo, en ese sentido, ¿usted está de acuerdo en que las necesidades sociales justifican efectivamente el desarrollo de ciertas políticas públicas, más allá que la evidencia técnica muestre que puede generar algún perjuicio?
Bueno, el problema, ese es el dilema del economista. Cómo poder equilibrar ambas cosas. Y por eso que nosotros en la campaña de Janet Jara estamos insistiendo tanto en la necesidad de llegar a acuerdos tripartitos donde se discutan estas cosas y tengamos un acuerdo de mediano y largo plazo para ver cómo mejoramos las condiciones de vida de la población de Chile. No puede ser que después de todos estos años, desde 1990 en adelante, hoy día, digamos, con los niveles de pobreza medidos de la misma manera, estemos por debajo del 10%, pero que cuando uno lo mide y dice, bueno, a ver cuáles son las necesidades reales de las familias, resulta de que la pobreza en Chile es 26%. Con la nueva metodología. Con la nueva metodología. Entonces, hay un problema y tenemos que hacernos cargo del problema. Y parte de hacerse cargo del problema consiste justamente en subir los salarios. Ahora, el tema, entonces, para solucionar ese problema es si es que hay que poner el énfasis más bien en el crecimiento económico, en la actividad económica, en la creación de nuevos puestos de trabajo o en subir los sueldos por lo que dice la ley. Bueno, eso es exactamente tú me quitaste las palabras de la boca, porque justamente cuando uno piensa, yo en el mismo seminario donde dije que era un desastre y me dijeron cuál era la solución, yo dije crecer, crecer, crecer. O sea, sin crecimiento económico, lo que demuestra esta cifra de la última década, digamos, es que con un crecimiento mediocre del 2% anual, que es lo que ha sido el promedio de esta década, de la última década, generamos poco empleo y la tasa de desempleo va a seguir creciendo, pase lo que pase con los salarios. Ahora, la pregunta es si es que se está poniendo la carreta delante de los bueyes, por decirlo en buen chileno, al subir el salario mínimo, por ejemplo, a estos niveles, cuando la productividad no ha acompañado el crecimiento de esos salarios, o cuando la actividad económica tampoco ha ido al ritmo que se requiere para sostener salarios de esta naturaleza, porque lo que muestra de nuevo el Banco Central es que aquí hubo un efecto negativo en la creación de empleo formal de esta agenda laboral. ¿Te gusta el efecto negativo? No me gusta a mí, el Banco Central lo constata. Había un efecto negativo en la creación de empleo, sí, pero es marginal, estamos hablando del 1,5%. ¿Eso es marginal? Sí, claro que es marginal. O sea, si a ti mañana el sueldo te lo aumentan en 1,5%, por hablar de otro tema totalmente distinto, es marginal, no afecta en lo más mínimo lo que pasa con tu capacidad de compra. Pero entonces, el hecho de que el empleo haya crecido un poco menos de lo que habría crecido en un 1,5% no es catastrófico. Luis Eduardo, de todas maneras lo que dice el Banco Central es que un ejercicio complementario muestra que el impacto al alza en salarios y a la baja en empleo no solo se observa en los trabajadores que reciben el salario mínimo, sino también en aquellos cuyo salario se ubica cercano a este. O sea, hay también un efecto negativo, no solo en el entorno de quienes están buscando ese puesto de trabajo menos calificado, sino también de otros que están ahí cerca en términos de ingresos. Pero lógico, es decir, porque... O sea, entonces no es tan marginal el efecto de eso hoy. Bueno, sigue siendo 1,5%. Pero porque no está cuantificado en el entorno, en bueno, entonces no podemos hablar en serio de cuál ha sido el impacto total, si acaso me estás diciendo de que no es 1,5%. No, yo no rebato el 1,5%, solo digo que cuestiono si es que es marginal o no, eso es lo que cuestiono. Yo sostengo que 1,5% es marginal. El Banco Central además dice, para ir a otros aspectos importantes de la dinámica laboral, porque no solamente cuánto empleo hay, sino también cuánto tiempo se demora la gente en encontrar empleo, y dice que el tiempo de búsqueda de empleo formal ha ido al alza desde el 2023 también. Y cómo esto se va vinculando con otras dinámicas que constata este mismo informe, Luis Eduardo. La automatización se ha transformado en un problema serio para el mercado laboral, sobre todo en la mano del avance de la inteligencia artificial. Y aquí también en los estudios cualitativos que desarrolla el Banco Central, también se constata que los empleadores están también considerando este factor como uno importante a la hora de conformar sus equipos. O sea, a lo que voy es que se empiezan a vincular las cosas. Si el salario mínimo es más alto, si los costos laborales son más altos, los que toman decisiones en las empresas también tendrán un incentivo extra a, por ejemplo, avanzar en la automatización. Bueno, a ver, partamos por lo primero, que tenía que ver con el tiempo en que la gente se demora en conseguir trabajo. Una de las cosas que no se menciona en esta discusión es que la fuerza de trabajo, la gente en búsqueda de trabajo también ha aumentado. Entonces, aquí hay más gente, parte de la explicación del alto nivel de la tasa de desempleo tiene que ver con que hoy día hay más personas, sobre todo mujeres, buscando trabajo respecto de los periodos anteriores, después de la pandemia, claro. Ahora, y lo otro es respecto de la mecanización, robotización o el uso de
de mecanismos digitales, por llamarlo de alguna manera, en las empresas, es una tendencia de largo plazo que y seguramente a medida que los salarios van aumentando, los empresarios van a buscar, si la robotización es más eficiente, van a buscar maneras de reducir los gastos por el lado de la robotización. Pero eso a lo largo del tiempo debiera elevar la productividad de los trabajadores que están trabajando y en consecuencia debiera elevar los salarios. Porque va a requerir gente más educada, con mejor preparación, a la cual le va a tener que pagar más. Luis Entonces, Eduardo, el tema, insisto, el tema es el crecimiento económico. Lo que tenemos que hacer es elevar la tasa de crecimiento. de acuerdo, y en eso hay consenso pareciera entre todos los candidatos. Por lo menos, yo diría que entre algunos, no sé, yo creo que a Kast no le preocupa mucho la tasa de crecimiento económico. Luis Eduardo, ahora vinculemos esto con las propuestas que ha planteado Janet Jara en los lineamientos programáticos que ha hecho. El programa o este documento establece avanzar hacia un ingreso vital de los 750.000 pesos mensuales, en una cifra que se alcanzará, dice el texto, gradualmente durante nuestro gobierno. A la luz de los antecedentes del Banco Central, ¿cambia en algo ese diagnóstico y la propuesta que hacen? ¿Es conveniente entonces mantener ese compromiso? Bueno, lo que nosotros decimos, primero que nada hay que distinguir entre salario vital e ingreso vital, son dos cosas distintas. Sí. Y como explicamos en el mismo texto, el ingreso vital tiene que ver, se complementan el salario vital con transferencias directas a los trabajadores y con subsidio a las empresas de menor tamaño que tienen dificultades para pagar un salario mínimo de 750.000 pesos. De acuerdo. ¿No? Entonces, aquí hay una mesa de tres patas, digamos, por decirlo así, que es la que a nuestro juicio va a permitir elevar el ingreso mínimo vital a estos niveles de 750.000, condicional, y también lo decimos, en el crecimiento de la economía y la productividad de los trabajadores. O sea, el compromiso no cambia en el diagnóstico, digamos, a partir de estos antecedentes. Por ningún motivo. De acuerdo. Se plantea estos mecanismos de complemento, estas tres patas, digamos. Una pata es el ingreso mínimo, ¿no? Que está fijado para el 1 de enero del próximo año en 539.000 pesos. La diferencia hacia los 750.000 pesos vendrían por estos dos mecanismos que usted dice, subsidio o transferencia directa, ¿cierto? No, vendría por tres vías. Los aumentos que debieran seguir en el tiempo del salario mínimo. Ah, de acuerdo. Y más estos dos tipos de subsidios. Me quería enfocar en esos dos porque eso sale plata del Estado, digamos. Sí, claro. ¿Qué costo tiene eso, Luis? Nosotros hemos estimado que eso nos cuesta 1/10 de un punto del PIB. En base a los estudios que tenemos, que están disponibles por lo demás, de las transferencias realizadas por el gobierno durante este periodo a las empresas más pequeñas, justamente para subsidiar la diferencia del salario mínimo. De acuerdo. ¿Es sostenible eso en el tiempo, Luis Eduardo? 1/10 de un punto del PIB, sí, claro. Nosotros no vemos mayores problemas porque creemos que nosotros tenemos unas propuestas de reasignación de gastos que nos van a permitir sacar gastos de algunos lugares para poder destinarlo a cosas como esta. Ajá. 1/10 del punto del PIB es como 300 millones de dólares más o menos, ¿no? Redondeando. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Le preguntaba por la sostenibilidad porque el tema de la situación de la salud de las finanzas públicas hoy día es un asunto central también dentro de esta discusión de la carrera presidencial, en un momento deficitario, digamos, hace un buen rato para el Estado. Bueno, el Estado, a ver, lo primero es que, digamos, en términos generales, no es ningún pecado tener un déficit permanente en el sector público. Lo importante es que el déficit no crezca más allá de lo que está creciendo el PIB, de forma tal de que la relación deuda-PIB se estabilice en algún nivel que parezca razonable. Nosotros tenemos hoy día una relación deuda-PIB del orden del 42% del PIB, 41,7%. Y el promedio de países de economías emergentes como nosotros está en 75% del PIB y no tienen ninguna crisis. Entonces, estas cosas hay que tomarlas en su justa dimensión y nosotros queremos evitar a toda costa de que aquí se piense de que en Chile estamos en una crisis fiscal o en una crisis de deuda o en una crisis de empleo. Hoy día las condiciones de crecimiento de la economía chilena son las mejores que han habido en la última década. El Consejo Fiscal Autónomo el que dice que es necesario tomar medidas urgentes, dice, para estabilizar. Sí, claro, pero yo he discrepado con ellos públicamente en columnas que he publicado al respecto. Luis Eduardo, antes de que se nos vaya el tiempo, quería abordar un aspecto más de este análisis. Ha habido críticas de algunos parlamentarios, en particular del Partido Comunista, respecto al rol del Banco Central y el análisis que hace. Dice que
Básicamente se sintetiza esa crítica en que el Banco Central estaría más bien al servicio de intereses empresariales a propósito de análisis de este tipo. ¿Qué le parece a usted ese tipo de comentario sobre el Banco Central, considerando el rol tan relevante que tiene el banco en la economía chilena? A ver, el Banco Central en Chile efectivamente es una de las instituciones económicas más importantes que tenemos. Pero yo, digamos, los comentarios del Partido Comunista son del Partido Comunista y ellos sabrán hacerse cargo de sus comentarios. No, pero hay un análisis, digamos, que excede al Partido Comunista, porque Juan Santana o Gastón Saavedra también plantearon críticas al análisis del Banco Central. Pero como dijo mi candidata hace un tiempo atrás, son grandecitos y yo no soy el papá de nadie, así que ellos hagan cargo de sus comentarios. Yo lo que estoy diciendo es que yo respeto los estudios del Banco Central, tal como lo dijo el presidente Boric anoche. Ya puedo tener discrepancias con ellos, podemos discutir sobre los elementos técnicos de su estudio, pero yo no estoy por descalificar al Banco Central. ¿Y eso no socava, digamos, su trabajo ni la calidad de su análisis? No, yo creo que no. Yo diría que el Banco Central concentra el mayor número de economistas competentes en Chile en una sola institución. Probablemente. Claro. Los mejores cuadros técnicos. Luis Eduardo, muchas gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Gracias a ti, Sebastián, un gusto. 9:31 minutos. Nos vamos a ir de inmediato a la noticia del minuto. Llega desde el extranjero, desde Estados Unidos.